Observemos a continuación. Resulta que tenemos una empresa, y vuelvo a insistir en la lectura del enunciado, aquí es donde es más importante. Tal vez los estudiantes se quejan de que los problemas en matemáticas son muy difíciles. Eso se puede traducir a lo siguiente. Nunca he querido leer ningún enunciado de un examen de matemática y por lo tanto en un examen tampoco voy a leer el problema y si no leo el problema no sé cómo resolverlo. La idea es leerlo. Si ustedes lo leen, pues simplemente van viendo que dice que en una empresa de estuches para teléfonos celulares se gastan 3.250 colones por producir un estuche. Ojo que aquí ya les dan bastante información, ahorita hablamos sobre cada parte, pero dice que en cada estuche se gastan 3.250 colones. Y además tiene costos fijos, esto es otra parte bastante importante, sobre todo en el trabajo de ustedes, pero en el desarrollo de una fórmula son dos informaciones muy valiosas. Cuando habla de costos fijos, quiere decir que es un número que no va a cambiar. Entonces tenemos dos tipos de costos aquí. El viernes ya habíamos hablado un poquillo sobre esto. Los costos variables son aquellos que dependen de la cantidad que se produce y los costos fijos son aquellos que se gastan, se haga o no se haga nada. ¿Está bien? Entonces, pensemos, si yo quiero crear una fórmula que me diga a mí ¿cuánto es lo que se gasta produciendo cualquier cantidad de estuches de celular, sin importar cuántos sean? ¿Cómo sería esa fórmula? Piensen ustedes un momento. Si analizamos bien el problema, el hecho de que nos digan que cada estuche vale 3.250 nos va a ayudar a crear la primera parte de la fórmula, que sería 3.250 por X. Luego, que la parte que dice que hay costos fijos de 120.000 al día, nos va a ayudar a crear la segunda parte de la fórmula, más 120.000 al día. Ojo que cada estuche no se produce por día, ¿verdad? Cada día yo puedo producir una X cantidad de estuches. Y aquí después va a venir, yo no sé si alguno trabaja en alguna empresa de producción, pero dependiendo de la cantidad de producción, inclusive se puede motivar al trabajador para que la siguiente produzca más, pensando en que yo necesito vender más, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de algo importante y tenemos que saber identificarlo. Dice, una empresa de estuches para teléfonos de celular gasta 3.250 por producir un estuche y además tiene costos fijos de 120.000 al día. Parte A, determine la función que modela, y aquí vamos a leer con mucha atención, el costo diario. Entonces, como lo que yo estoy creando es una función, es decir, saber cuál es el costo de producir esos estuches en función de la cantidad de estuches que yo estoy produciendo, pues en realidad lo que tengo que escribir es C de X igual a 3.250 por X más 120.000. ¿Por qué C? Bueno, porque estoy hablando de un costo y la palabra costo empieza por C. Yo utilizo todo lo necesario para no tener que pensar en qué quiere decir esto, ¿verdad? Y observemos algo importante dentro de la función lineal. Entonces, lo que representa la M, la pendiente, no es cualquier número ahora. Ahora resulta que es un valor que tiene cada una de las cosas que yo voy a producir. Y el valor B, que tenía una fórmula ahí que ustedes se tienen que recordar, pues ahora no es cualquier valor B. Resulta que es un valor fijo que va a representar, en este caso, un gasto fijo, ¿verdad? Entonces, ya podemos analizar una función lineal desde una cuestión real. Habíamos dicho que si la M era positiva, la función es creciente. Ahora la palabra creciente no es cualquier bobería, no es algo que se inventaron los matemáticos. Creciente quiere decir que si yo produzco más estuches cada día,
el costo va creciendo cada día. Por eso es que en algún momento también es conveniente trabajar la función cuadrática, porque la función cuadrática me va a decir, después de cierta cantidad de estuches, el costo es tan elevado que entonces las utilidades no son tan altas como yo quisiera. Inclusive la función cuadrática me puede indicar a mí, para cierta cantidad de estuches alcanzo una utilidad máxima. Pero bueno, realmente el trabajo de ustedes va a ir basado sobre esta parte. Vamos a ver la parte B. Dice, calcule el costo de producir 450 estuches en un día. Y entonces vamos a pensar qué es lo que realmente tenemos que hacer en la segunda parte. Bien. Ok, en la parte de calcular cuál es el costo cuando se producen 450 estuches, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es 3.250 por 450 estuches más el costo diario. Hay que tener cuidado porque cuando uno está en una empresa, realmente este costo diario siempre se da. Si ustedes no producen estuches, igual tienen que gastar los 120.000 diarios, ¿cierto? Que esto puede ser muchas cosas, puede ir incluido a salarios, puede ir incluido pagos de recibos, puede ir incluido alquileres, y todo eso, si ustedes van sumando, a un final esos 120.000 empiezan a ser como más bien pequeñitos. Resolviendo esta operación, ¿cuánto da? 1.082.500. Muy bien. Vean que el costo de esta empresa es sumamente elevado, produciendo 450 celulares diarios, ¿verdad? Este dinero es el que hay que tener cada día para poder salir adelante. Obviamente, pues a la hora de venderlos hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Ahora vamos a analizar la parte C. La parte C dice, si ayer el costo fue de 519.750, ¿cuántos estuches se produjeron? Esta parte no solo es importante como para jugar con la matemática a nivel algebraico, sino que si yo soy dueño de una empresa y a mí me reportan que se gastó 1.500.000, yo quiero saber si es cierto. Y entonces, si ya conozco la función lineal del costo, pues entonces yo no me dejo engañar. Agarro, resuelvo la ecuación y digo, ok, vamos a ver cuántos estuches se produjeron para ver si es cierto lo que ustedes dicen. Una forma matemática dice que se produjeron 500.000, el costo fue de 519.750 colones. Si ese es el costo, esta cantidad tiene que ser igual a la función del costo. Y la función del costo es 3.250 por X, 50, más 120.000. Resolvemos esto al mejor estilo de las ecuaciones, letras con letras, números con números, y entonces va quedando más o menos así. Aquí me faltó un 0. Esto sería... Ay, no, perdón. Se me olvidaron los 20.000. ¿Cuánto sería la resta, por favor? 399. Sí, 99. Ok. 99.750. Luego los 399.750 divididos entre 3.250 sería ¿cuánto? Esto quiere decir que X es igual a 123. Ven, entonces no puede ser posible, por ejemplo, que alguien reporte que se gastaron 519.750 y de repente uno se da cuenta que solo se produjeron 100 estuches. Ahí ustedes pueden hacerlo de manera real, matemática, imposible de negar, que estaba viendo una
una estafa dentro de la empresa. Obviamente, si no sabemos nada de esto, pues no podemos calcular nada, no podemos crear nada. La gente del departamento de informática literalmente puede hacer lo que le da la gana con el dueño de la empresa si no sabe nada de esto. Observemos entonces, como parte importante, que cada estuche lo vamos a vender en 7,000 colones. Y vamos a determinar una función que modele ingresos. Es importante darse cuenta que esta función va a ser muy simple y a pesar de que es tan simple, pues también hay que tenerla en cuenta para trabajar en una empresa. Si cada estuche vale 7,000 colones y yo quiero una función para los ingresos, según la cantidad de estuches que produzco, en este caso es X, ¿cómo sería dicha función? Ayúdenme ustedes. Cada estuche vale 7,000 colones. 7,000 por X. Esta función es muy simple porque aquí no tenemos que tener en cuenta los gastos fijos ni nada por el estilo, porque esto nada más es, lo vendí, me produjo esta cantidad de dinero y se acabó. ¿Está bien? Obviamente, si vendo más, recibo más dinero. Si vendo menos, recibo menos dinero. Esta función va a ser necesaria porque si tenemos ingresos y tenemos costos, pues ya podemos hacer una relación entre ellos y poder decir cuánto es la utilidad. Inclusive esto ni siquiera hace falta conocer la fórmula, ¿verdad? Si ustedes quieren tener una fórmula de utilidad, pues simplemente se recuerdan de la lógica. Nosotros estamos percibiendo dinero de vender un producto y si queremos saber cuánto nos va a quedar de la venta de ese producto, pues tomamos los ingresos para la fórmula de la utilidad según X cantidad de estuches, tomamos los ingresos de esa X cantidad de estuches y le restamos los costos de esa misma cantidad de estuches. Recordando un poco, entonces, la utilidad sería igual a 7,000 por X menos, según la de los costos era 3,250X. Cuidado, aquí es muy importante respetar las reglas de la matemática. Perdón, me falta el cero. Y aquí era más 120,000, ¿verdad? Y sigo insistiendo, hay que respetar ahí las reglas de la matemática porque si no tomamos en cuenta ese paréntesis, el resultado final va a estar totalmente mal. Lo cual me va a llevar, resolviendo un poco, la utilidad sería igual a, restando, tenemos que quitar el paréntesis. Eso nos convierte el más en un menos. Y entonces al final, ¿cuánto nos quedaría de 7,000 menos 3,250? Menos 120,000. Insisto, esto parece como que es innecesario, pero todas son fórmulas que pueden ser incorporadas dentro de un software. Y no podemos dejar en manos de una persona especializada en algo solo por ser especializada toda nuestra fe en una empresa. Y entonces podemos lograr obtener todo sin necesidad de depender de alguno de los datos. Por ejemplo, si queremos saber cuánta utilidad va a tener la empresa vendiendo 100 estuches, podemos hacerlo sin necesidad de ver cuánto dio lo que se vendió, sin necesidad de saber cuánto se gastó produciendo los 100 y al final se puede hasta evaluar el personal teniendo este tipo de información. Vamos a ver qué sigue ahí. Entonces, si queremos alcanzar un punto de equilibrio, realmente lo que hay que hacer a nivel matemático es escribir 0 es igual a 3,750X menos 120,000.
Perdón, 50. Resolviendo esa ecuación, por favor me dicen ustedes cuánto da X. Perfecto. Entonces, resolviendo dicha ecuación, X es igual a 32. Vean qué interesante, a pesar de que los números que nos venían dando anteriormente parecían bastante grandes y amplios, por ejemplo en el costo, si nos ponemos a meditar sobre en cuanto a la venta, pues imagínense, si el costo es de 1,5 millones en uno de los casos que estudiamos, pues la venta tendría que generar también una cantidad superior a esa, o por lo menos igual. Y sin embargo, para decir, de acuerdo al día de hoy, ya sacamos el dinero para pagar alquileres, pagar recibos, pagar salarios, con solo 32 estuches, entonces estamos hablando que no eran tan exagerados todos los números al final. Esto también sirve para hacer un análisis del funcionamiento de la empresa.